Que está iniciando en este momento el gobierno nacional, las famosas LEFI, el saneamiento de la hoja de balance del Banco Central. Voy a saludar a Alejandro Bianchi. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien. A ver, traducinos esto que acabo de decir como para que todos lo puedan comprender. Es la emisión de las primeras letras en pos de esto que ha sido anunciado por el gobierno nacional, el rescate de alguna manera o el ofrecimiento de bonos, pasar la deuda del Banco Central al Tesoro. Esta nueva Sí, etapa del plan bueno, monetario. sí, básicamente existen hoy en el stock de pases pasivos del Banco Central, es decir, deuda que emitió el Banco Central para retirar pesos de la economía en su momento, cerca de 11 billones de pesos, ¿sí? Se anuncia una emisión ahora por 20 billones de pesos, ¿sí? De estas letras. Hay que ver que en el medio también se va a eliminar, se están eliminando también los puts, ¿sí? La idea del Banco Central, del saneamiento del Banco Central, es que no haya más canillas o, digamos, lo que se llaman drivers de emisión monetaria. Los distintos drivers de emisión monetaria son cuando hay déficit fiscal, el Tesoro le coloca papelitos, digamos, al Banco Central y el Banco Central imprime pesos y le da pesos. Eso con el superávit fiscal que está viendo se ha eliminado. Ahora, ¿qué pasa? En el pasado, para que esa cantidad de pesos que emitía el Banco Central no llegaran, digamos, a la economía real y no generaran tanta inflación, se empezó a absorber ese exceso de pesos que no demandaba la gente, ¿sí? Emitiendo bonos o, digamos, pases a través del Banco Central, ¿no? Hubo LELIQs, después fueron pases, las LELIQs se eliminaron a principio de año, luego a esos pases el Banco Central les bajó la tasa de interés, ¿sí? Hay que ver que pagaban cerca de 250% en un momento de interés estos pases y generaban, el solo interés generaba, digamos, que haya una inercia inflacionaria en la Argentina. Hoy esa tasa bajó a el 40% anual y la idea, digamos, del equipo económico, ¿cuál es? Que ahora esa deuda que se originó, digamos, inicialmente como un déficit fiscal, vuelva a pasar a manos del Tesoro y que no sea deuda del Banco Central. Es que eso lo que, digamos, implica en el fondo es que, digamos, no es que el Banco Central va a imprimir pesos para pagar esa deuda, sino que de alguna forma vuelve a ser deuda del Tesoro de la Nación, el Tesoro va a tener que aumentar todavía más su superávit fiscal, va a tener que o bien cobrar más impuestos o bien recortar más el gasto, ¿sí? O, digamos, si se da lo que dice el gobierno de una recuperación económica, digamos, la recuperación económica seguramente generará, digamos, un mayor cobro impositivo, ¿sí? Y eso se debería destinar a ir saldando en el tiempo esta deuda. Es interesante ver que hay un cambio en los plazos también, porque una de las cosas que decían los bancos para hacer este canje de pases que vencen a un día y eso le daba liquidez de corto plazo a los bancos versus estas letras estas LEFI, letras de liquidez, tienen un vencimiento a un año, Uh-huh. ¿sí? Para aceptar ese aumento o ese, digamos, descalce, digamos, lo que va a hacer el Banco Central es permitir que estas letras queden depositadas en el Banco Central y abrir una suerte de ventanilla de redescuento de estas letras.
¿sí? Donde si un banco necesita liquidez, no es que se va a quedar sin liquidez y va a tener que esperar un año, sino que le va a poder vender las letras al Banco Central y hacerse de esta liquidez. Ujú. ¿Esto puede llegar a tener algún impacto en el valor de los dólares, tanto financieros como los del mercado paralelo? Bueno, sí, a ver, lo que está intentando hacer el gobierno es eh, eliminar las fuentes de creación de pesos, ¿sí? Por completo. Entonces, esta inercia de intereses que generaban todavía más pasivos en el Banco Central y, digamos, más pesos en términos de base monetaria ampliada, con este canje se elimina. Es otra canilla que se cierra. Y si uno mira, digamos, las distintas canillas, la única que quedaba abierta o que hubiera quedado abierta era la compra genuina de dólares, Mm. que de alguna manera esa compra genuina de dólares no es, por decirlo de alguna manera, tan devaluatoria del peso, ¿sí? Porque a vos te entra un dólar de reservas en el Banco Central y con eso emitís una determinada cantidad de pesos que salen en la economía. Ahora lo que va a hacer el Banco Central inclusive es compra ese dólar, ¿sí? Esos pesos entran a la economía y por otra ventanilla, ¿sí? Lo que hace es salir con ese dólar o parte de ese dólar que compró a comprar bonos al mercado, ¿sí? En dólares y después darse vuelta y vender los contrapesos. Mm. Entonces, desde el punto de vista financiero del tipo de cambio, esto lo que debería generar es una reducción en la brecha cambiaria. Hemos visto que el tipo de cambio, después del anuncio, el lunes cayó un 8%, ¿sí? Un movimiento muy brusco en el tipo de cambio. Hoy está subiendo un poquito, hay un pequeño rebote, pero me parece que la tendencia va a ser a la baja. Ujú. ¿Sí? Vamos, me parece, en los próximos meses probablemente a ver que la brecha de a poco, con volatilidad seguramente, ¿no? Pero de a poco se debería ir reduciendo. Y también me parece que lo que podemos llegar a ver es que la presión de compra del central con dólares, de los bonos en dólares, pueda generar un piso en la cotización de los bonos en dólares y que los bonos en dólares empiecen también a subir, ¿sí? Yo lo que imagino es que esa, digamos, reducción del tipo de cambio libre que puede llegar a darse se daría con precios de los bonos en pesos quizá más estables y precios de los bonos en dólares subiendo por esta presión del central y caída del riesgo país. Y hay una serie de compensaciones, me parece que todavía hay algunas que el mercado me parece no está detectando, ¿sí? El mercado, si miramos el riesgo país, inclusive subió algún puntito, eh, porque ponen el foco en que quizá el Banco Central va a quedarse, digamos, menor cantidad de dólares netos, es decir, que la acumulación de dólares del central va a ser un poco más lenta a partir de ahora. Es como que el central cambió el foco, ¿sí? Se le escapó un poco el dólar y lo que trata de hacer es, un poco con la letra de liquidez, sacarse la presión de que si sube la letra, sube la emisión monetaria, ¿sí? Porque ahora al subir, digamos, la tasa de interés de política monetaria, lo que va a terminar haciendo es subiendo quizás la deuda del tesoro, pero no la cantidad de dólares que tiene que imprimir para pagar esa deuda. Ujú. ¿Sí? Le estaría poniendo quizás más presión al tesoro para ajustar todavía más. Ujú. Bien. Pero bueno, eso le va a dar grados de libertad para que el dólar no se le escape, Bien. ¿no? Y por otro lado,
el tema, digamos, de la compra y el mecanismo de recompra, digamos, de bonos le va a dar una herramienta, digamos, de juego poderosa en el mercado también para que esta brecha vuelva a converger. Ujú. Alejandro Bianchi, gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Que tengas un buen día. Hacemos una pequeña pausa en Canal E, ya venimos.